Bueno, imaginemos por un momento la típica situación de llevar el coche al taller mecánico. Supongamos que la puerta del copiloto hace un ruido espantoso. Llegas, dejas el coche y cuando vuelves a recogerlo, el mecánico dice que ni ha tocado la puerta. Vaya. Sí, pero te explica que ha cambiado los frenos por completo porque estaban a punto de fallar y podía haber ocurrido un accidente mortal. O sea, esa priorización absoluta de la supervivencia por encima de la simple comodidad es algo que entendemos perfectamente en una máquina. Claro, ¿es de cajón? Exacto. Sin embargo, cuando hablamos del cuerpo humano, pues solemos perder esa perspectiva. Si hay un dolor de espalda, la gente suele querer que la pastilla vaya directamente a la espalda y solucione el problema ya. Y esa expectativa choca frontalmente con la forma en que realmente opera nuestra biología. Porque, a ver, el cuerpo humano tiene un sistema de triaje implacable. Ajá. Si el organismo está intentando arreglar un dolor lumbar, pero al mismo tiempo los riñones están al borde del colapso, la inteligencia biológica va a destinar absolutamente todos los recursos a salvar esos riñones. La espalda, sintiéndolo mucho, tendrá que esperar. Madre mía, es que tiene toda la lógica. Y precisamente de este sistema de prioridades y, bueno, de cómo proporcionarle al cuerpo los recursos para llevarlo a cabo, va nuestra inmersión profunda de hoy. Eso es. Llevamos días analizando una montaña enorme de fuentes. Hablamos de grabaciones clínicas, transcripciones de seminarios especializados y un montón de apuntes sobre algo que denominan salud regenerativa. Y la misión de hoy es destilar todo este material tan denso, ¿verdad? Justo. Queremos extraer un resumen muy práctico y fascinante para cualquier persona que esté interesada en mejorar su salud usando estos métodos naturales de regeneración celular. ¿Qué falta hace, la verdad? Vamos a examinar cuáles son los pasos iniciales para empezar, qué beneficios a largo plazo se pueden esperar y, sobre todo, vamos a analizar los casos y testimonios reales de mejora en movilidad y órganos vitales. Todo ello sin mencionar ni un solo nombre comercial, por supuesto. Totalmente. Cero marcas. Solo vamos a analizar la ciencia detrás de esto. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso porque las fuentes repiten constantemente una premisa. Desde que nacemos hasta los 20 o 25 años, el cuerpo es una máquina de regeneración perfecta. Sí, una maravilla biológica. Pero a partir de ahí, la eficiencia cae en picado. Solemos culpar a la edad, pero los documentos señalan que es una combinación de estrés crónico, mala alimentación, toxinas ambientales. Es decir, un declive provocado por el entorno. Y el enfoque de estos seminarios frente a ese declive es un cambio de paradigma muy claro, porque históricamente la medicina o la suplementación se ha basado en aportar desde fuera lo que falta dentro. O sea, si falta calcio, pues se da calcio. Exacto. O si hay dolor, se da un analgésico que bloquea la señal. Pero la propuesta de estos textos no es suplementar ni nutrir desde fuera, es reactivar la biología innata para que el cuerpo vuelva a repararse a sí mismo. Reactivar. Esa es la palabra clave. Y para contrarrestar este declive, proponen atacar el problema desde dos frentes biológicos. El primer frente lo llaman reactivación celular y se basa en la nutrigenómica. Un término que suena muy técnico. Suena a palabra de moda total. Podemos hacer una pequeña pausa aquí. ¿Qué es exactamente la nutrigenómica según esta literatura científica? Bueno, si dividimos la palabra, tenemos nutri, de nutrición, y genómica, que se refiere a los genes. En términos sencillos, es el estudio de cómo ciertos alimentos o compuestos naturales actúan como mensajeros químicos. Mensajeros que entran en la célula, ¿no? Justo. Entran y encienden o apagan interruptores genéticos específicos directamente en el ADN. O sea, para entenderlo bien, la comida le da instrucciones al código genético. Eso es. No se trata solo de calorías o vitaminas. Y en este contexto utilizan compuestos naturales muy específicos para encender dos proteínas clave que con la edad pues, se habían quedado medio dormidas. Vale, hablemos de esas proteínas. La primera es la NRF2, ¿verdad? Sí, la proteína NRF2. Según detallan las transcripciones, cuando se logra activar esta proteína, viaja directamente al núcleo de la célula. Ajá. Y allí enciende lo que denominan la farmacia antioxidante del propio cuerpo. Lo cual es muy diferente a tomarse, no sé, un zumo de naranja o una pastilla de vitamina C por la mañana. Totalmente distinto. Un antioxidante externo, como esa vitamina C que comentas, neutraliza un radical libre y ¡pum!, se destruye. Es una relación de 1 a 1. Vale, entiendo. Pero cuando la NRF2 activa las enzimas de tu propio cuerpo, una sola enzima puede neutralizar 1.000.000 de radicales libres por segundo. 1.000.000 por segundo. ¡Qué barbaridad! Es una pasada. Lo que hace es limpiar el estrés oxidativo a nivel masivo.
Y ese estrés oxidativo es, para visualizarlo fácilmente, el óxido que corroe y envejece nuestras células por dentro. Es como si, a ver, en lugar de meter a una persona con una escoba pequeñita a limpiar un rascacielos gigante, encendieras el sistema automático de autolimpieza de todo el edificio a la vez. Exactamente. Esa es la proporción real. Y luego las fuentes mencionan esa segunda proteína, la NRF1, que, si no recuerdo mal de las clases de biología del instituto, actúa sobre las mitocondrias. Las famosas mitocondrias, que son básicamente las baterías de las células. El motor, claro. Sí. Y esto es vital. Porque sin energía, ninguna célula puede repararse a sí misma por muchas instrucciones genéticas que tenga. Claro, no hay combustible. Eso es. Y lo que explican los terapeutas es que activar la NRF1 protege a estas mitocondrias de daños externos como la contaminación. Pero además le ordena al cuerpo que multiplique su número. O sea, genera más baterías. Exacto, para tener un nivel de energía celular pura y óptima, lista para la regeneración. Vale, entonces este primer frente, el de la reactivación celular, digamos que limpia el óxido del sistema y le devuelve la energía máxima a las células. Eso es, prepara el terreno. Pero luego los documentos introducen el segundo frente. Y aquí es donde las afirmaciones suenan casi a película de ciencia ficción. Hablan de la liberación de células madre. Sí, es un concepto muy potente. Según los textos, proponen el consumo de un tipo muy específico de alga de agua dulce. Y afirman que, a los 20 minutos de ingerir este alimento, el cuerpo libera desde la médula ósea entre 3 y 10 millones de células madre adultas al torrente sanguíneo. Y hay que recordar que las células madre adultas son células en blanco. Como comodines. Justo. Tienen la capacidad de transformarse en células de casi cualquier tejido. Corazón, hígado, hueso, piel. Son literalmente las piezas de repuesto universales del organismo. Vale, pero aquí es donde tengo que hacer una pausa, porque algo no me encaja, o me genera dudas al leer los seminarios. Supongamos que esta alga inunda la sangre con millones de obreros especializados. Ajá. El cuerpo humano es inmenso. Tiene billones de células. ¿Cómo saben esos millones de obreros a dónde tienen que ir exactamente? ¿Cómo deciden si reparan una rodilla gastada o un pulmón dañado? Esa es la pregunta del millón. Y la clave está en la comunicación química. Según detallan los expertos, cuando un tejido está dañado, emite unas señales de auxilio, unos marcadores químicos. Vale, pide ayuda. Sí, pero el problema es que en un cuerpo envejecido hay una inflamación sistémica tremenda. Esa inflamación general actúa como un ruido de fondo constante. Imagina intentar escuchar una emisora de radio llena de estática. Ah, claro. El cerebro no puede detectar qué órgano está pidiendo ayuda porque todo el cuerpo está gritando a la vez por esa inflamación. Precisamente. Y aquí es donde los dos frentes encajen de manera brillante. La reactivación del primer frente, la de la NRF2, reduce drásticamente esa inflamación general. Paga la estática de la radio. Exacto. Y al limpiar ese ruido de fondo, la señal del órgano dañado se vuelve súper nítida. El cerebro la capta y puede dirigir a esos obreros, a las células madre, hacia ese punto con una precisión láser. Vale. Visto así, el mecanismo biológico tiene una lógica aplastante. Primero limpias el ruido y luego envías a los obreros. Pero, bajando todo esto a la realidad de la gente, Sí, al día a día. claro, cuando uno revisa cómo los terapeutas aplican esto, no es tomarse una pastilla un domingo y olvidarse. Tienen un protocolo. ¿Cómo estructuran los pasos iniciales para empezar? Pues los documentos muestran un protocolo muy pautado en 3 fases. No buscan soluciones mágicas de un día para otro. La fase 1 se llama regeneración intensiva. ¿Y en qué consiste? El objetivo inicial es inundar literalmente el organismo con estas herramientas biológicas. Se empieza con la dosis más alta posible, hasta 3 tomas diarias de las algas junto con los reactivadores. Madre mía, una buena cantidad. Y según leo, esta fase intensiva dura hasta que la persona experimenta una mejoría muy clara de su síntoma o hasta que los análisis confirman que el problema remite. Exactamente. Y aquí es donde me sale a ser de abogado del diablo, porque luego entra la fase 2, la de consolidación. Los seminarios insisten muchísimo en que esta es la fase crítica. Y lo es, sin duda. Dicen que aunque la persona se sienta de maravilla, debe mantener esa dosis altísima unos 4 meses más. ¿Por qué?
O sea, si ya no hay dolor y los análisis están perfectos, ¿no es una exageración seguir con tantas tomas? Es súper normal pensar así, pero tiene explicación biológica de peso. Las células nuevas que acaban de reparar el tejido están, por decirlo de forma sencilla, muy tiernas. Ah, vale. La regeneración biológica necesita coger consistencia. Si retiras de golpe los materiales de construcción, ese tejido fresco puede debilitarse rapidísimo ante el estrés del día a día. Entiendo. Es como quitar los andamios de un edificio cuando el cemento todavía está húmedo. Esa es la imagen perfecta. Pero ojo, que hay un segundo motivo todavía más importante para esos 4 meses. Cuenta, cuenta. Como la emergencia médica principal ya se ha resuelto, el cuerpo se encuentra de pronto con un excedente de millones de células madre circulando. ¿Qué hace la inteligencia biológica entonces? Supongo que las aprovecha para otra cosa. Claro. Empieza a enviarlas a reparar problemilas menores, silenciosos o crónicos en otros órganos que no eran prioritarios al principio, pero que necesitan mantenimiento urgente. O sea, una reparación secundaria a fondo. Vale, eso justifica bastante la insistencia. Y luego ya vendría la fase 3, la de mantenimiento. Sí, ahí ya se baja a una sola toma diaria, con algún periodo intensivo al año como prevención. Perfecto. Pero hay una advertencia médica subrayada en rojo, en todas partes. La regla de oro. Este protocolo es estrictamente complementario. Está totalmente prohibido abandonar cualquier medicación tradicional por cuenta propia. Y esto es fundamental para entender la seriedad del enfoque. No están planteando ninguna guerra contra la medicina alopática, sino una sinergia. Ajá. Lo que ocurre es que al proporcionar estas herramientas regenerativas, el cuerpo va sanando, y será el propio médico tradicional quien, al ver los nuevos análisis objetivos, irá reduciendo gradualmente la dosis del fármaco. Claro, si el páncreas se ha regenerado un poco y regula mejor la glucosa, pues el endocrino bajará la insulina. Es de sentido común. O si la sangre fluye mejor porque se han limpiado los conductos, el cardiólogo reducirá los anticoagulantes. Es el médico quien certifica la mejora. Es un enfoque que exige mucha paciencia. Desafía por completo nuestra cultura de la inmediatez, donde queremos que un dolor crónico de 10 años desaparezca en 2 días. Totalmente. Y es que la biología requiere sus tiempos. Nuestras células tienen ciclos de renovación naturales. No somos un bloque de piedra sólido. Nos estamos reconstruyendo continuamente. Esto es súper interesante. Las fuentes detallan los plazos de caducidad de los órganos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el hígado, que es el laboratorio del cuerpo, tarda unos 3 años en renovar todas sus células. Los pulmones tardan unos 4 años. Wow. Y el corazón, que es muy resistente, puede tardar entre 12 y 14 años en reemplazar cada célula. O sea que el hígado que tengo hoy, o que tiene cualquier persona, no es biológicamente el mismo que tenía hace 3 años. Se han cambiado las piezas. Literalmente. Entonces, lo que proponen es que si mantienes altos los antioxidantes y las células madre, cuando a una célula vieja le toque morir, el cuerpo tendrá material de primera calidad para sustituirla por una nueva. Exacto. Una célula sana y sin oxidar. Por eso el tiempo es el mejor aliado. No te envejece, te renueva si tienes las herramientas. Lo que nos lleva directamente a los beneficios esperados a largo plazo. Uno de los más llamativos en estos textos es el impacto en el sistema cardiovascular. Ese es brutal. Afirman que, tras unos 6 meses de tratamiento continuo, hay una limpieza profunda de arterias y venas. Hablan de personas de 70 u 80 años con arterias limpias como jóvenes de 20. Lo cual reduce muchísimo el riesgo de problemas cardiovasculares graves. Y de esta limpieza profunda viene lo que ellos llaman, un poco en broma, el efecto secundario. El rejuvenecimiento biológico. Que no es solo un tema cosmético, claro. Hablan de que los órganos internos rejuvenecen funcionalmente unos 10 años. Sí, y como la biología repara de dentro hacia afuera, a los 3 o 4 meses eso se nota en el exterior. La piel mejora, el pelo se engrosa. De hecho, los amigos o la familia suelen notarlo antes que la propia persona. Qué curioso. Supongo que porque la inflamación crónica cede. Claro, y desaparece la fatiga, se descansa mucho mejor. Pero a ver, para entender cómo se prioriza esta mejora interna, tenemos que volver al triaje del principio, al concepto de regeneración selectiva. Es vital entender eso, ¿sí? Y aquí quiero poner un ejemplo práctico que he visto en los testimonios. Pongamos que alguien empieza con las algas y todo esto porque tiene unas hernias discales lumbares insoportables. Vale. Pasa un mes, pasan 2 meses y la espalda le sigue doliendo igual. ¿Por qué un tratamiento tan avanzado tarda tanto en aliviar esa espalda?
Pues es la gran frustración de muchos al principio, y la respuesta es que el cuerpo es el que manda. Si esa persona tiene, por ejemplo, un hígado graso severo o unos riñones fallando, Aunque no lo sepa y sea asintomático. aunque no lo sepa, el cerebro va a desviar el 100% de las nuevas células a esos riñones. Porque si el riñón falla, la situación es crítica. Si la espalda duele, duele mucho, pero sobrevives. Claro, la espalda va al final de la lista de tareas. Solo cuando el órgano vital esté fuera de peligro, mandará obreros a los discos lumbares. Eso es la regeneración selectiva en estado puro. Y esto nos conecta con la evidencia, con la sección 4 de los documentos. Los testimonios reales, historias que demuestran este triaje. Por ejemplo, el caso del paciente renal. Ese caso es el ejemplo perfecto de lo que acabamos de hablar. Los textos relatan la historia de un hombre en silla de ruedas con 6 hernias discales. Empezó el protocolo buscando ayuda para su columna. Y claro, la mejora en la espalda iba lentísima. Parecía que no funcionaba. Eso parecía. Pero a los 3 meses y medio, la historia da un vuelco. Resulta que este hombre también tenía un fallo renal inminente. De hecho, le iban a mandar a diálisis. ¡Tela! Pues tras unas pruebas, regresó del hospital súper feliz porque los nefrólogos le dieron el alta. Sus riñones habían recuperado muchísima funcionalidad. Su cuerpo había usado las células para salvarle los riñones en silencio. Es que es fascinante. Y en esa misma línea de órganos vitales hay casos hepáticos muy severos documentados. Sí, leí algo sobre una fístula. Exacto. Un paciente con una fístula hepática súper dolorosa que se le abría 2 veces al año. Al iniciar la depuración intensiva con la NRF2 y aportar células madre, la reparación fue tan profunda que la fístula cicatrizó para siempre. Madre mía, es que le cambias la vida a una persona. Y también mencionan testimonios sobre los pulmones. Citan a una paciente dependiente de una máquina de oxígeno 24 horas al día por un problema grave en la pleura. Sí, una situación muy limitante. Pues afirman que en solo un mes de protocolo intensivo para apagar la inflamación celular, logró reducir el oxígeno a solo 5 horas diarias, y al poco tiempo podía estar en su casa sin la máquina. Es espectacular. Pero es que, ojo, no solo hablamos de tejidos blandos. Las estructuras duras, el sistema musculoesquelético, también responde. El caso de los huesos de cristal. Así, la osteoporosis avanzada. El caso de la madre de uno de los terapeutas, que ilustra muy bien lo de los ciclos de tiempo. Esta mujer llevaba años perdiendo masa ósea sin freno. Ajá. Empezó el protocolo y tuvieron que esperar nada menos que 11 meses. Pero al cabo de ese tiempo, la densitometría mostró que había generado masa ósea nueva en lumbares y en el fémur. El reumatólogo pensaba que se habían equivocado en el laboratorio. Lógico. Es que la regeneración ósea es muy lenta. Y para ilustrar algo más complejo, los seminarios exponen el caso de Gerard, un paciente con artritis psoriásica. Un caso autoinmune, claro. Esto nos devuelve a la metáfora de la radio y la estática. En este tipo de artritis, el sistema inmune ataca las propias articulaciones. Es el ruido de fondo al máximo. Sí. Y en el caso de Gerard, la inflamación le mantenía las manos agarrotadas. No las podía usar. La piel se le rajaba y sangraba. Tomaba muchísimos antiinflamatorios e inmunosupresores médicos. Lo pasaba francamente mal. Pero al aplicar la reactivación celular, se apagó ese ruido de fondo. El estrés oxidativo bajó tanto que el sistema inmune, digamos, se tranquilizó y dejó de atacar. Y entonces las células madre entraron a reconstruir las manos y la piel. Los resultados de Gerard tras un año son una pasada. Reportan que abandonó las pastillas para el dolor, Sí, redujo los inmunosupresores muchísimo. recuperó la movilidad de las manos hasta el punto de poder abrir botellas solo. Y de no poder levantarse de la arena de la playa, pasó a subir cuestas sin fatigarse. Además de que la vista y la piel le mejoraron una barbaridad. Es que estas historias nos obligan a ver el panorama general. No estamos hablando de curas milagrosas para una enfermedad concreta. No para nada. Hablamos de la prueba de que cuando al cuerpo le das las herramientas correctas y le quitas la toxicidad, su capacidad de reparación no tiene límite geográfico. Puede ir a un pulmón, a un hueso, a la piel. Y esto significa devolverle la dignidad y la calidad de vida a la gente. Bueno, para hacer un resumen ágil de todo lo que hemos visto. El método es darle al cuerpo sus propias piezas de repuesto con la liberación de células madre adultas. Ajá. Y a la vez, limpiar el taller reactivando las proteínas celulares para que vuelva la energía a las mitocondrias y baje la inflamación. Exige paciencia,
dosis correctas y mesas de consolidación. Pero las recompensas a largo plazo, desde limpiar arterias hasta regenerar órganos, valen totalmente ese esfuerzo. Sin duda. Y antes de despedirnos, hay un detalle final fascinante que dejan caer los documentos sobre la epigenética. Oh, sí, ese apunte es buenísimo. Mencionan que la predisposición genética heredada para ciertas enfermedades bajó, en algunos análisis, del 65% a solo un 20% tras meses de reactivación. Es un dato que rompe esquemas. Invita a una reflexión súper potente. ¿Hasta qué punto estamos realmente condenados por nuestro ADN? ¿O resulta que tenemos en nuestras manos el interruptor maestro para reescribir nuestro futuro biológico? Es para pensarlo bien. Es una maravilla. Con esta reflexión sobre la increíble tecnología de nuestro propio cuerpo, despedimos esta inversión profunda. Os animamos a seguir cuestionando y aprendiendo. Hasta la próxima.